Decíamos que cuando se llega a un pago bien lejano y que escuchan la radio, en este caso las transmisiones de Rural con Hugo Perugorría en la cabeza, es importante ser un hombre de campo. Hugo Perugorría viene de un pueblo chico, pero además gente de campo, gente sencilla. Claro, desde mi abuelo, toda la vida fuimos de campo. Me considero un paisano y soy de campo, mi pasión es el campo. Esa es una ventaja porque se puede tomar como una desventaja de repente para otros comunicadores más sofisticados, que tengan de repente vinculaciones a otro nivel. Hay una razón, Ramiro. El raíz es un deporte que salió de afuera hacia adentro. El raíz llegó a la ciudad. Y hay otros deportes como el fútbol, el ciclismo, todo eso que salieron de la ciudad hacia afuera. Entonces ahí hay una diferencia. ¿Y quiénes tienen que ser los que llevan la bandera, la mochila? Es la gente de afuera, que se tiene que meter en lo que es el sentimiento del capitalino. Porque ¿quién arrima el raíz a la ciudad? Los familiares de la gente de afuera que lo van viviendo y que lo van metiendo. ¿Cuántas veces decía la gente de la ciudad que el rey era un deporte donde se juntaban para matar caballos? Y sin embargo hoy es todo lo contrario. Entonces yo creo que esa convivencia con la gente del campo, ese conocer, ese dormir afuera, ver la figura de las estrellas, el convivir, el ver a una yegua que dispara con el potrillo en la paleta, el sentir el balido de una vaca furiosa ¿Y porque los cuánto juega para ser un buen comunicador, un buen periodista o relator de raíz el entender de las cuestiones internas del campo? Para mí fue fundamental. Yo estoy totalmente convencido que si no hubiera sido un hombre de campo nunca hubiera sido un relator. O un relator que con llegada de explicar cosas que uno tiene en el sentimiento, ¿verdad? Es totalmente diferente porque el protagonista del raíz es el caballo. Y el hombre de campo tiene que tener conocimiento de eso. Entonces por eso hay una gran diferencia. Una cosa es el que lo conoce, que lo vivió, que lo sintió, y otro es el que tiene que aprender a pasos agigantados cuando un caballo cambia mano, cuando está Y recio. juega, por ejemplo, saber andar a caballo, haber corrido, no sé, vacas o tropillas de caballos, ensillar, ¿eso juega también? Fundamental, Ramiro, fundamental, fundamental. El hombre de campo siempre le va a llevar una ventaja tremenda al que no es de campo. Entonces, nosotros que tuvimos la oportunidad de hacer todo, porque nosotros como dirigente hicimos todo y también de a caballo hicimos todo, desde variar, corrimos, y eso tiene un conocimiento impresionante, la experiencia es como el que jugó el fútbol. La experiencia de estar adentro de una cancha tiene una diferencia con el periodista que simplemente miró los partidos de la tribuna, ¿verdad? Claro, pero en el fondo lo que hay que hacer es contar. De Contar. repente alguien que sea más culto, más leído, tiene otras ventajas. Claro, tiene otro vocabulario, indudablemente, gente con otra preparación, con otros temas, pero el rey es eso, es un deporte nuestro, es un deporte que siempre va a empujar de afuera hacia adentro. Te cambio el enfoque. Por ejemplo, buena parte de los relatores reconocidos que ha tenido el Raid vienen de otros rubros, como el ciclismo. Me acuerdo de uno o dos de tu época, Francisco Ariel Denis, que permanece vigente, el Serrano Abella, los de Radio Cristal. El Petillo Pérez, Valentín Borba, un colega que viene del fútbol, excelente relator de fútbol, que se adapta, porque son gente de radio que sabe lo que es una transmisión y entonces con un poco de inteligencia y con la experiencia que tienen se van a hacer. Yo intenté transmitir ciclismo, pero no sabía nada, tenía que llevar uno al costado mío para que me dijera si cargó toda la transmisión, si va liviano, si va pesado. Uno tiene la idea de lo que es relatar, pero después el conocimiento, entonces yo creo que nosotros tuvimos la oportunidad de agarrar para varios lados y agarramos por el raíz que era el que nos pareció más fácil, el camino más corto y nos salimos de él. Tratamos todos los días de aprender algo menos, porque hay gente que dice que en todas las carreras, a pesar de ser iguales, todas son diferentes y todas son distintas y todos te dejan algo. Entonces uno se sienta en un móvil, abre un micrófono, pero sobre todas las cosas tiene que aprender, querer aprender, porque nunca se sabe. Desde la primera transmisión hasta la última, tú estás aprendiendo, porque ¿cuál es lo principal del relator? Que el oyente sepa lo mismo que sabe uno, es poder contar esas cosas. Y hoy, por ejemplo, cuando tienes que analizar un colega, una transmisión, ¿piensas de la misma manera que cuando se fueron a rural, por ejemplo, o el cambio principal se da
justamente en la labor ahí, en ese trabajo de cancha, de campo, que te va haciendo mirar las cosas de manera diferente. La continuidad ha sido fundamental. La continuidad ha sido fundamental. Entonces, para uno juzgar una competencia tiene que verla, porque no hay dos personas que vean una competencia igual. Entonces vos a veces escuchás, comentás, hablás, pero no tenés nada que ver con lo que es la competencia. Entonces, la única realidad que tiene uno es la que entra por los ojos, es lo que uno ve. ¿Y cuáles son los que saben de caballos realmente? Porque ahí está la fama, entra de repente el poder hasta económico de aquellos que tienen la chance de preparar muchos caballos. ¿Cuáles son en el raidismo los que se destacan según Hugo Perugurría o los que se han destacado como sabedores de caballos? Es difícil, es una pregunta dificilísima. No hay dos caballos que se entrenen iguales, pero yo creo que lo fundamental en el rey de distancia, vamos a hablar que es lo que nos gusta a nosotros, en el rey de distancia hay una verdad que es el trabajo. Yo tuve la suerte de ser muy amigo y conocer mucho a Óscar Moyá, y allí empezaba la labor a las 5 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche, no un día, todos los días, porque la gran virtud del entrenador o del reidista es darte cuenta cuando tenés un caballo que sirve y después sobre eso trabajar, porque el triunfo viene con el trabajo. Hay que trabajar mucho con los caballos, da mucho trabajo Pero no acomodar. hay una cantidad imponente de caballos que sirven y lo terminan malogrando los propios cuidadores. Algunos sí, algunos no. De repente hoy la gente busca muchísimo la genética. Si nosotros entramos a analizar, voy a agarrar los primeros 90, 100 caballos desde el Barriga, que fue el primer crash del Rey, apareció en el 54, y te venía hasta la bomba, por ejemplo. Y la mayoría de los caballos salieron no se sabe de dónde, de gente que se dio cuenta que eran buenos y ahí sobre eso trabajar. O los volvieron buenos con los trabajos y la paciencia. Y algunos también, hubieron algunos que se hicieron, caballos que fueron mejorando, pero hay una cosa que yo, por ejemplo, estoy totalmente convencido que en la distancia después de los 70 kilómetros es difícil, es muy difícil y los caballos que han sobresalido son caballos elegidos que tuvieron gente que dio con ellos. Por ejemplo, Ataulfo Caétano con Don Fernando hizo un número chiquito, después no pudo. Gato Negro ganó todo y sin embargo Aparicio Lázaro y Walter Bruno, que fueron los responsables de su carrera, después cuidaron 1000 caballos y no pudieron ganar nunca más. El Oreja García marcó una época con Codiciado, con Franco Nero, una cosa fuera de serie el tipo, y después gastó camiones de caballo y no pudo encontrar otros. Sin embargo, por ejemplo, Moyá, ¿eh? Tiene récords que son impresionantes, ganar 15 competencias en un año, correr más de 100 competencias con 3 caballos, ganar todos los campeonatos, entonces es un poco de todo. Pero la base fundamental del tema no es la genética, vos podés gastar la mejor genética que tenés y no trabajás, nunca vas a conseguir nada. En el rey largo el gran misterio, la verdad de la cosa es el trabajo, la continuidad.